Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Nos llenamos de alegría al encontrarnos con ustedes de nuevo en este paseo por la gran galería de los santos. Nos preparamos para escuchar una nueva historia de amor y fidelidad a Jesucristo hasta la muerte. En este tiempo en que lo desechable es lo más práctico, la fe nos desafía a buscar aquello que perdura. La belleza de lo eterno está en todo lo que nos recuerda a Dios. Y los santos son una muestra maravillosa de aquellos valientes que no se conformaron con lo transitorio de este mundo y buscaron lo más valioso. En este día, nuestra iglesia celebra una importante fiesta en torno a la cual unimos nuestras oraciones por el bienestar de nuestro sumo pontífice. Es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Como esta temática ya la meditamos en la segunda temporada, que por cierto les invitamos a escuchar a quienes deseen conocer más acerca de esta importante fiesta litúrgica, en esta ocasión conoceremos la vida de otro santo venerado en esta fecha. Descubramos a los santos que en este día nos recuerdan la belleza eterna de Dios y que son venerados hoy, 22 de febrero. San Maximiano de Rávena, obispo. San Pascasio, obispo. Santa Margarita de Cortona, terciaria franciscana. San Papías, obispo. Beato Diego Carvalho, presbítero y mártir. Beata Isabel de Francia, virgen. Beato Mohamed Muley Abdalá, religioso. Beata María de Jesús, viuda y fundadora. Y Beato Richard Henkes, presbítero. En esta ocasión conoceremos a un valeroso sacerdote que, aunque se preparó para ser misionero en el Camerún, Dios lo hizo paladín de la verdad y mártir en su tierra natal alemana. Él es el beato Richard Henkes. Richard nació en 1900 en Ruppach, Alemania. Fue el noveno de 13 hijos. Su padre, Pedro, era cantero y su madre, llamada Ana Catalina, con gran dedicación los educó en la fe y con profunda piedad bendecía a sus niños antes de dormir con agua bendita. Richard fue un excelente estudiante durante su educación primaria en la escuela estatal de su pueblo. Despertando muy temprano a la vocación religiosa, soñaba en convertirse en miembro de la Sociedad del Apostolado Católico, más conocida como la Comunidad de los Padres Palotinos. Con la meta de llegar a ser uno de sus misioneros en el Camerún, en el año 1912 ingresó a su casa de formación en Vallendark. En esta misma institución recibió su dirección espiritual del fundador del movimiento apostólico de Schoenstatt, el padre José Kentenich. Aunque al principio se llenó de nostalgia, se determinó a cumplir su sueño y sintió un gran apoyo gracias a un grupo de seminaristas devotos de la Virgen María de Schoenstatt. En 1918, Richard fue reclutado para el servicio militar en Darmstadt. En 1919 finalizó su bachillerato e ingresó en la comunidad de los Padres Palotinos. En 1921 tomó votos por primera vez. Y después de superar una crisis espiritual, fue ordenado sacerdote en 1925 en Limburg. Así fue este momento de su vida. Este fue para él un periodo de profunda crisis. Sintió el peso de sus propias limitaciones y la preocupación de no corresponder plenamente a los ideales que había encendido cuando era niño. A pesar de esas dificultades, trató de estar dispuesto a poner su vida en manos de Dios. Primero fue formador de los nuevos religiosos palotinos y luego trabajó en varias escuelas palotinas. Pasó por algunas situaciones difíciles de una amonestación canónica y una grave situación de salud
que le ayudaron a madurar y fortalecer su personalidad y compromiso con Cristo. De nuevo en la pastoral, pronto mostró ser un extraordinario ministro y predicador, orientando especialmente a los jóvenes en la difícil época del nazismo. Como docente, vio la necesidad de confrontarlos sobre la teoría nazi de la superioridad ante las demás personas, como una tendencia dañina para la sociedad. Nos cuentan cómo Richard quería enseñar a los niños a evitar las injusticias y a poner en práctica el Evangelio. El padre Henkes sabía que incluso las acciones pequeñas podrían tener un gran impacto para bien o para mal. Como maestro, castigó a toda la clase por reírse de un niño que usaba una palabra checa. En ese tiempo, la lengua checa y el pueblo checo en general eran despreciados. Este podría ser un pequeño incidente, pero el padre Henkes vio como su responsabilidad intervenir por los derechos del niño y por la igualdad de los seres humanos. En sus homilías comenzó a señalar los peligros del nazismo, contrario a los valores cristianos, por lo que fue denunciado a la Gestapo, pero recibió solo una advertencia. En 1937 fue nuevamente denunciado, pero recibió una amnistía con ocasión de la anexión de Austria a la Alemania nazi. Cuentan de Richard. No se detuvo porque estaba seguro de que tenía que decir y hacer lo que fuera posible contra el régimen nazi. A sus ojos, no era correcto permanecer indiferente ante la inhumanidad, la injusticia y el asesinato, y creer al mismo tiempo en Dios y en el amor infinito de Dios por todas las personas. Con el fin de evitar que Richard fuera enrolado en las Fuerzas Armadas nazis, el vicario diocesano lo incardinó como párroco de Strandorf desde 1941, siendo muy conciliador entre alemanes y checos. Debido a su actividad pastoral y sus predicaciones directas, fue blanco de la persecución, siendo uno de los sacerdotes alemanes que con más fuerza se expresó en contra de este régimen. Richard fue llamado en varias ocasiones a rendir cuentas por la Gestapo o la policía nazi. En una ocasión en el que el padre Richard habló en su predicación sobre el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas, la Gestapo lo arrestó el 8 de abril de 1943. El 10 de julio de ese mismo año fue trasladado al campo de concentración de Dachau, donde tuvo que realizar trabajos forzados. Cuentan que, sin embargo, mantuvo firme su fe, dando esperanza a los demás, compartiendo su comida con ellos y alentándolos clandestinamente con su ministerio sacerdotal. Al respecto, Richard escribió: Estoy siguiendo mi camino con Dios. En su estancia de Dachau, Richard compartió con varios sacerdotes y seminaristas, especialmente con Josef Beran, quien sería más tarde arzobispo y cardenal de Praga. Sin una gran habilidad lingüística, aprendió el idioma checo, porque quería ser párroco allí después de la guerra. Y gracias a ello pudo atender en 1944 los prisioneros del bloque 17, formado en su mayoría por checos. Cuando casi iban a ser liberados, se propagó velozmente entre los prisioneros la segunda gran epidemia de tifo. El 11 de febrero de 1945 se convocó a voluntarios entre los sacerdotes alemanes para cuidar a los enfermos. Aunque Richard sabía que era una amenaza mortal, compadecido de ellos se encerró voluntariamente con los enfermos para atenderlos y brindarles su apoyo sacerdotal. Después de unas semanas, se enfermó él también y falleció el 22 de febrero del año 1945. Algunos prisioneros obtuvieron que su cuerpo fuera cremado individualmente, logrando recuperar sus cenizas y llevarlas después de la guerra al cementerio palotino de Limburg. Fue beatificado en el año 2019 por el Papa Francisco como mártir de la caridad. Oremos al Señor para que nos ayude a vencer el temor de hacer siempre lo correcto, aunque vayamos en contracorriente. Dios de verdad y de amor, llamaste al padre Richard Henkes para confiar en ti de por vida
para defender la verdad y reconciliar a las personas. Le diste la fuerza para ser portador de la cruz y dar la vida por los demás. Ayúdanos a estar vigilantes y decididos a seguir nuestra llamada hoy, para que las personas puedan vivir en la dignidad que tú has dado a todos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro hermano y Maestro. Amén. Richard escribió desde su prisión. Finalmente, realmente necesito practicar lo que he predicado a otros en los retiros. Hasta ahora el Señor obviamente me ha protegido. Por eso no tengo miedo del futuro. Dios ciertamente me dará su gracia. De hecho, en el tiempo que vivimos hoy, nosotros los sacerdotes debemos seguir al Salvador en Getsemaní y quizás también en el Gólgota. Todos sabemos en teoría qué está bien y qué está mal. A veces, como Richard, a medida que vamos madurando, vamos comprendiendo el valor de ser coherentes y afrontar no lo que nos gusta, sino lo que es correcto como nuestra prioridad. Tenemos la ley de Dios grabada en nuestros corazones. Sin embargo, las situaciones duras de la vida nos ponen en el dilema de obedecerlo o quedarnos cómodos viendo al mal correr y hacerse peor. Es en nuestra respuesta a estas situaciones donde el Evangelio se derrama como un perfume, llenando todo de claridad y paz. Es hora de poner en práctica la teoría. Es la manera de vivir a la altura de nuestra dignidad de hijos de Dios. Somos nosotros los que logramos que el Evangelio se haga realidad cuando seguimos adelante en nuestra decisión de hacer lo correcto. Beato Richard Henkes, ruega por nosotros.